agradecemos su presencia el día de hoy. Como se les ha comunicado oportunamente, estamos reunidos para realizar la conferencia acerca del procedimiento administrativo disciplinario. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fernando Parra del Carpio. Ya todos lo conocen, ¿no? Él es el director de la Dirección de Política Migratoria, también es secretario técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Quién se va a encargar de esta ponencia, ¿no? Esta conferencia se va a dividir en dos etapas. Primero la exposición de nuestro expositor y luego vendrá la etapa de preguntas. Entonces, sin más demora, comenzamos, doctor. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias a todos por permitirme acercarme mediante este espacio a ustedes, a los servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y bueno, como bien lo dijo Edith, hoy día vamos a tocar el tema responsabilidad administrativa de los servidores de migraciones. Bueno, mi nombre es Fernando Parra, soy director de política migratoria, pero también soy secretario técnico de los procedimientos administrativos disciplinarios de la Oficina de Recursos Humanos. Así que vamos a empezar ahora con la exposición para luego pasar al espacio de las preguntas y respuestas que todos tenemos sobre este procedimiento. Vamos a empezar haciendo algunos conceptos básicos de lo que es un PAT. Un PAT es, como bien lo dicen, un procedimiento administrativo disciplinario y acá vamos a revisar 7 conceptos. El primero de ellos, que es el PAT o el procedimiento administrativo disciplinario, que como bien saben, es una actuación administrativa de parte de una entidad pública destinada a verificar la responsabilidad que tienen los servidores sobre determinado hecho que es materia de una denuncia o es una investigación de parte de oficio. Como toda actuación administrativa, y al ser un proceso disciplinario, le corresponden la asistencia de los derechos de defensa que tiene todo servidor de la entidad. El segundo concepto es servidor. ¿Y a quiénes vamos a establecer como servidores? Pues son todos aquellos trabajadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones que tienen un vínculo laboral con la entidad, sea a través del CAS, sea a través de nuestros amigos que son parte del decreto legislativo 276 o aquellas personas que son nombradas puestos de confianza. No así se consideran servidores a los locadores de servicio, a los consultores que están en nuestra entidad. El tercer concepto es el régimen disciplinario de la ley del servicio civil. Y por este régimen disciplinario se van a establecer las reglas y las conductas que son sancionadas por la administración pública bajo un procedimiento administrativo disciplinario. El cuarto concepto es el de STPAD, que en sus siglas son Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. La Ley del Servicio Civil y su reglamento señalan que esta Secretaría Técnica tiene la condición de órgano de apoyo al órgano instructor y sancionador del proceso administrativo disciplinario. Como este es un procedimiento que está destinado a establecer la responsabilidad, tiene dos partes: el órgano instructor y el órgano sancionador. La Secretaría Técnica va a actuar en este proceso solamente como un órgano de apoyo a los responsables del mismo, que son el órgano instructor y el sancionador. ¿Quién es el órgano instructor? Es el jefe inmediato superior del servidor de la entidad. Por su parte, el órgano sancionador es el que va a pronunciarse finalmente, después de las actuaciones que haga el órgano instructor, sobre la responsabilidad o hechos que tenga el servidor. El Tribunal del Servicio Civil es el séptimo concepto que vamos a revisar hoy en día y es aquel organismo técnico que va a calificar en vías de apelación las decisiones del órgano sancionador que sean impugnadas por los servidores de la entidad. Bien, si tienen alguna duda vamos a ir resolviéndolas al final de la clase. Y voy a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el marco legal del procedimiento administrativo disciplinario? El marco legal está establecido por lo que ven la pirámide que está en el centro de la pantalla. Tratamos de emular lo que los abogados conocemos como la pirámide de Kelsen. En primer
primera norma que vamos a tener está la Constitución Política del Perú, que recoge los derechos y garantías que tiene todo procedimiento judicial, que también se hace extendible a los procedimientos administrativos. En segundo orden vamos a tener la ley 27444, que es la ley de procedimientos administrativos general, que también implica una parte del procedimiento administrativo disciplinario como norma suplementaria de los vacíos o las faltas o los principios que señala esta norma. Vamos a entrar de manera más específica, y estamos en color verde, sobre la ley 30057, que es la ley del servicio civil. Su reglamento de esta ley, que está aprobada por el Decreto Supremo 040-2014 TR, y el Código de Ética de la Función Pública. Las dos primeras normas, la Ley del Servicio Civil y el reglamento de la Ley 30057, se hace extensible a los trabajadores CAS y así también a los servidores del Decreto Legislativo de la 276. Este Código de Ética de la Función Pública es más establecido para los trabajadores del régimen laboral 276. En las normas administrativas internas de la entidad tenemos el Reglamento Interno de Servidores, la Directiva de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y las directivas, memorandos o órdenes administrativas emitidas que de alguna forma establezcan procedimientos o etapas que se deben desarrollar dentro de las actividades de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones. No podemos tener o olvidar que también tenemos una legislación anticorrupción, la cual va a estar como una norma aleatoria que nos va a guiar dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Otras fuentes del proceso están las funciones establecidas dentro de cada uno de los trabajadores en su contrato de trabajo, la jurisprudencia o directivas emitidas por el servir y los pronunciamientos administrativos de este órgano administrativo. Las faltas de carácter disciplinario las podemos ver a continuación. Se encuentran en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, que lo pueden ver hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo, y también el artículo 98 de la Ley del Servicio Civil, que lo vemos hacia el lado izquierdo. No voy a entrar a detalle porque eso sí me gustaría que cada uno de ustedes lo puedan revisar, pero de ahí vamos a revisar algunos casos de cómo estamos aplicando estas faltas dentro de la directiva de homogenización de criterios que tiene la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Entonces, eso se lo voy a dejar como tarea para que lo puedan revisar. Y vamos a revisar algunas faltas que pueden incurrir el servidor y vamos a empezar por la ley del Código de Ética de la Función Pública, ley 27815. Principios de la función pública, vamos a encontrar en el artículo 6 lo que es respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, así como justicia, equidad y lealtad al Estado de Derecho. Los deberes de la función pública que no debe de obviar ningún trabajador es neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad. Y las prohibiciones de la función pública está mantener intereses en algún conflicto o tema que sea competencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar y o acosar. La transgresión de los principios y deberes establecidos en el artículo 6 y 7 y las prohibiciones de la presente ley se consideran infracciones al presente código y generan responsabilidades pasibles de sanción. Vamos a hablar ahora de lo que es negligencia. Y esto está establecido en el artículo 85, inciso D, de la Ley del Servicio Civil. ¿Cuáles son los casos de negligencia? Pues los faltamientos a lo que establece el Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones o su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 07-2017-IN. También aquellas referidas al TUPA de migraciones. Acá hay un error con el Decreto Supremo porque ya sabemos que este año tenemos nuevo TUPA.
la Directiva sobre lineamientos para el control migratorio de personas nacionales y extranjeras, las obligaciones que están establecidas dentro del contrato de trabajo de los servidores CAS y sus términos de referencia establecidos en cada uno de ustedes, y el memorándum emitido por un superior jerárquico dando precisiones de las funciones que les corresponde hacer en ejercicio de su contrato de trabajo. ¿Cuáles son las sanciones establecidas por el Servicio Civil? Pues bueno, el artículo 88 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, establece tres tipos de sanciones. La primera es la amonestación verbal o escrita. La segunda es establecer una suspensión sin goce de remuneración que puede ir desde un día hasta los 12 meses de trabajo. Y la última, que esperamos que ningún servidor tenga que incurrir, es la destitución. Toda sanción impuesta al servidor debe constar en su legajo y quedará registrado también, de ser el caso, en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil. Y por eso podemos inscribir, una vez que ya está confirmada la sanción, como por ejemplo la suspensión o la destitución, dentro de este registro que administra este órgano administrativo. Hablamos de órganos instructores y órganos sancionadores, y también hemos hablado de los tipos de sanciones. Pues bien, tenemos amonestación verbal, por la cual la impone el jefe inmediato y la oficializa él mismo. Para esta sanción verbal no se aplica una segunda instancia. Para la amonestación escrita, quien va a ser el órgano instructor es el jefe inmediato, el que sanciona es el jefe inmediato, y quien oficializa esta sanción de amonestación escrita es la Oficina de Recursos Humanos. En caso de que tengan una reclamación o apelación, podrá decidir en segunda instancia la Oficina de Recursos Humanos. El tema de suspensión se verá, en este caso, el órgano instructor será también el jefe inmediato, y el que sanciona es la Oficina de Recursos Humanos, quien oficializa también la Oficina de Recursos Humanos, y quien puede resolver en segunda instancia, en caso de que presenten una apelación, será el Tribunal del Servicio Civil. El caso de destitución o inhabilitación como una sanción accesoria, quien instruye es la Oficina de Recursos Humanos, quien sanciona es el titular de la entidad, quien oficializa el titular de la entidad, y en segunda instancia podrá ver y les asiste el derecho que los atienda el Tribunal del Servicio Civil. Las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, como ya lo he indicado, fase instructora y fase sancionadora, ¿cómo se desarrolla? Bien, este diagrama que pueden ver en pantalla nos presenta un poco el flujo que se viene dando dentro de este proceso. El primero, comenzamos con las actividades preparatorias, por el cual la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la obligación de realizar actos preparatorios. ¿Cuáles son? Recibir la denuncia de oficio de parte, recibir la denuncia de oficio de parte de alguno de los de la misma entidad, y hace juntar el legajo personal del servidor y recabar los medios de prueba. En este caso va a dar el inicio, que es el documento que contiene la imputación de los cargos, y este va a ser notificado al servidor. Una vez notificado el inicio, se da, valga la redundancia, el comienzo a la fase instructiva. Durante esta etapa, el servidor podrá presentar su información de descargo, medios de prueba, y solicitar los cruces de información que estime pertinente. Posterior a la fase instructiva, la Secretaría Técnica elaborará un informe de apoyo al órgano instructor. Y este órgano instructor, que como ya lo hemos visto en el cuadro anterior, es el jefe inmediato. Pueden verlo por la segunda columna de la mano izquierda. Vamos a ver que el órgano instructor elaborará un informe pronunciándose sobre los hechos, y se dará inicio a la fase sancionadora. En esta fase sancionadora, el administrado o el servidor podrá acudir para brindar un informe oral al órgano sancionador, que puede ser la Oficina de Recursos Humanos o
la oficina de la Gerencia General, y en este caso emitirá un pronunciamiento emitiendo la sanción o el archivo del proceso administrativo disciplinario. En caso que sean sancionados y ustedes no estén de acuerdo con esta sanción, lo que pueden hacer es acudir a una segunda instancia como parte de todo proceso administrativo establecido por la ley 27444. Y esta segunda instancia, como lo dije, lo van a llevar ante el Tribunal del Servicio Civil. En caso que el tribunal confirme la sanción, se procederá a la inscripción de la misma en el Registro Nacional de Sanciones y Destituciones del Estado del Servir, y en caso que nos ordene reformular el proceso, se podrá retrotraer hasta la fase sancionadora o incluso la fase instructiva. Lo más importante, señores, es que ustedes tengan la plena seguridad que este proceso es completamente auditado y es revisado. Y nosotros, como parte de un órgano de sanción, procedemos a hacer el cumplimiento de las disposiciones que dé el Tribunal del Servicio Civil. Por ello, nosotros, cuando se nos ha pedido que se retrotraiga o que se asegure el derecho de defensa de un servidor, lo hemos hecho. Tienen todas las garantías que se está aplicando el marco correcto de la ley en el proceso que se les pueda desarrollar. ¿Cuáles son las actuaciones, los plazos y los temas en los cuales ustedes tienen que tener observación? Pues bueno, les he indicado las actividades preparatorias y el inicio, que es el documento por el cual se va a contener las imputaciones y cargos que se les va a notificar a ustedes. En este caso, el plazo que tenemos para nosotros dar el inicio del proceso administrativo disciplinario es de 3 años de cometida la falta o 1 año desde que tomó conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos, y cuando viene de OSI se entiende que la entidad conoció la falta con la notificación al informe al titular. Si en este año no se ha iniciado, en estos dos últimos supuestos, nosotros no podemos, perdemos la potestad de dar el inicio al proceso administrativo disciplinario y simplemente declararemos prescrita la acción administrativa. En caso que se haya iniciado la fase, se haya iniciado el proceso y esté en fase instructiva, se tiene el plazo de 1 año que se cuenta desde la fecha de notificación del inicio hasta la emisión de la resolución final. En caso que se exceda este año, también cabrá la posibilidad de que se declare la prescripción del proceso administrativo disciplinario por haberse perdido la potestad sancionadora. Vamos a revisar qué plazos ahora tienen ustedes dentro del proceso administrativo disciplinario. Una vez que se ha dado el inicio, ustedes tienen 5 días para presentar el descargo y este puede ser ampliado previa solicitud al órgano instructor. Es decir, si creen que no pueden responder en el plazo de 5 días, podrán ustedes solicitar una ampliación del plazo para presentar los descargos hasta por un total de 10 días, para luego lo cual se tendrá por no presentado ningún descargo si es que así lo estiman pertinente. Luego de haber recibido el informe del órgano instructor, tienen 3 días para solicitar uso del informe oral. En caso que no lo presenten en la solicitud de informe oral, el órgano sancionador se encuentra facultado para emitir un pronunciamiento final sobre el proceso. Y una vez que tengamos la resolución de sanción o de archivo, entiendo que si es archivo, pues nadie va a estar muy interesado en apelarlo o en reclamarlo, pero en caso de que sí se vean sancionados, tendrán 15 días para solicitar la reconsideración o 20 días para presentar la apelación, y la presentarán ante el órgano sancionador, sea la Oficina de Recursos Humanos o la Gerencia General, y estos deberán elevarlo inmediatamente al Tribunal del Servicio Civil en segunda instancia. Vamos a ver, y esta es la parte más interesante, la clasificación de las faltas administrativas. Estas faltas administrativas están recogidas hoy en día en un documento que se llama la Directiva de Homogeneización de Criterios. Es una de las primeras veces que una entidad del Estado, de manera transparente, ha emitido este tipo de documento.
con el cual se buscan establecer criterios claros sobre cuáles son las sanciones que podían corresponder en caso de que cometieran alguna de estas faltas. Bien, las faltas las hemos clasificado en 4 áreas importantes. Las 2 primeras las vemos hacia el lado izquierdo, que es gestión administrativa, gestión funcional. Vemos también control migratorio y lo que es finalmente inmigración, nacionalización y emisión de documentos de viaje. Vamos a revisar las 2 primeras. Ya saben que las faltas leves, las graves, las leves son por lo general sancionadas con una llamada o una amonestación verbal o escrita. Las graves son sujeto de una suspensión que puede ir de 1 hasta 12 meses. Y las muy graves se procederá a iniciar un proceso administrativo disciplinario proponiendo la sanción de destitución. Entonces, en gestión administrativa vamos a tener la inasistencia injustificada al centro de trabajo. También tenemos tardanzas reiteradas al ingreso al centro de trabajo y la resistencia a las órdenes del superior jerárquico. Como faltas graves dentro de lo que es gestión administrativa está el faltamiento de palabra a usuarios, jefes o compañeros de trabajo. Y como falta muy grave por la gestión administrativa está presentar documento falso para acceder al puesto, que puede entenderse certificado de trabajo, certificado de estudios. También presentar un documento falso por descanso médico, y eso por favor les pido que cuando presenten un descanso médico también presenten anexo documentos o medios de prueba, como es la compra de las medicinas, el recibo de pago o demás documentos que puedan certificar el estado real de salud. El abandono de puesto de trabajo de manera injustificada o el causar daño patrimonial a los bienes y enseres de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Como parte de la gestión funcional, en faltas leves, tenemos la no atención del sistema de gestión documentaria dentro de los plazos establecidos. Recuerden que hay una directiva sobre el establecimiento de plazos para atender el sistema de gestión documental. Luego tenemos el no mantener el orden administrativo de los ambientes de la oficina, como son, por ejemplo, el acumular papeles o el no archivar adecuadamente los documentos, el no digitalizarlos, el retraso injustificado en las labores asignadas. Todos tenemos funciones establecidas, todos los plazos de nuestro TUPA, todos nuestros procedimientos del TUPA tienen plazos y por favor debemos de velar todos los trabajadores de la entidad porque estos plazos se cumplan de manera adecuada. Las faltas graves dentro de la gestión funcional que serán sancionadas con una suspensión va a ser la obtención de ventaja indebida. Esto está referido a los actos de corrupción. El no rendir cuenta de la caja chica asignada para todas aquellas personas en Lima o provincia que tienen asignadas cajas chicas. No atender pedidos de información por transparencia. Recuerden que existe la ley de transparencia y su reglamento que nos establece el plazo de 5 días para poder dar respuesta a todos los pedidos de información que lleguen a la entidad en base a esta ley. El fedatear indebidamente documentos para aquellos que están asignados como fedatarios institucionales. El mal uso de los equipos asignados y o licencias informáticas. Es decir, no podrán hacer uso de los equipos para revisar periódicos, Facebook, redes sociales, correos personales, tarea de los chicos, de sus hijos, por lo que les pedimos que los bienes sean exclusivamente destinados para el cumplimiento de las labores para las cuales han sido contratados. La vulneración de la transparencia y o discreción de los casos asignados, el no atender el libro de reclamaciones en el plazo de ley, no elaborar el descargo o no pasar las hojas de reclamación al superior jerárquico para que lo pueda derivar a la ciudad de Lima. Las declaratorias de desabastecimiento, los devengados, ampliaciones, nulidad o error en la publicación de las bases u otros derivados. Y como faltas muy graves dentro de la gestión funcional, tenemos el participar en actos de corrupción,
participar en actos de tráfico de influencias, por lo que les pido que por favor no intervengan en los casos que van a calificar respecto de sus demás compañeros. Si yo tengo solamente la función de emitir pasaporte, les pido por favor no intervengan en cambios de calidad migratoria. O si yo soy labores administrativas, por favor no influyan sobre la emisión de pasaportes o los cambios de calidad migratoria o nacionalización. El hostigamiento sexual es también considerado como una falta muy grave y será objeto de sanción por destitución, por lo cual le pedimos que por favor mantengan el respeto y la cordura para poderse comunicar con sus compañeros. Les pido también que eviten el uso de apodos o menciones que puedan incomodarse entre sí, de tal manera que no genere una denuncia por hostigamiento sexual. Les recuerdo que la ley ha cambiado y señala de manera expresa que no es necesario ahora el rechazo de la víctima del acoso para que éste se configure. Basta que solamente sea materializado. Por eso le pido que por favor controlen las comunicaciones. A veces una broma podría ser mal interpretada, pero es mejor si nos dirigimos con respeto y de manera inteligente hacia nuestros demás compañeros de trabajo. Finalmente, la negligencia en el ejercicio de sus funciones, que ya lo hemos visto en una de las láminas anteriores. Vamos a entrar ahora a los dos últimos conceptos de la clasificación de las faltas administrativas, que está referido a nuestro core de negocio, el control migratorio y el servicio de inmigración, nacionalización y emisión de documentos de viaje. Control migratorio, aquellos que lo hacen a través de los puestos de verificación migratoria, puestos de control migratorio y puestos fronterizos de control. Por ejemplo, faltas leves, el error en el registro migratorio se puede equivocar de nacionalidad, de vuelo, el número de documento, tipo de documento de viaje. Puede ser un error en el nombre que sea menor, en una letra, pero no así el nombre completo. Y lo más importante, sin que se genere un doble registro. O la otra falta leve es realizar anulación de los movimientos migratorios y consecuentemente generación del correcto por un error menor y con autorización de su superior jerárquico. Ojo, tengan en cuenta este tema de la autorización del superior jerárquico. Dentro del control migratorio, aquellas sanciones que serán sancionadas, acciones que serán sancionadas como faltas graves y que por ende deben ser aplicada la sanción de suspensión. Consulta el movimiento migratorio sin autorización, por lo que les pido por favor a aquellas personas que tengan acceso a la información de control migratorio que se ciñan única y exclusivamente a revisar el control migratorio de las personas vinculadas a funciones laborales, no así de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. No hay excusa para que puedan revisar esta información que es completamente reservada. También es una falta grave en no realizar el control migratorio y no sellar el pasaporte. Tenemos entendido que hoy en día, por disposiciones sanitarias de atención ante el COVID-19, no se está realizando esta labor, así que espero que no haya ningún tipo de problemas. No grabar el movimiento migratorio en el sistema, es decir, realizar el control migratorio y la verificación, pero olvidarse de grabar el mismo. Generar erróneamente el movimiento migratorio a un tercero, por lo que les pido que por favor revisen adecuadamente el documento de identidad, el número, para que así se pueda asignar a la persona correcta. Realizar cobro irregular de exceso de permanencia o de multa, es decir, error en el cálculo o cuando no le corresponde a esta persona buscar realizar el cobro del mismo. No cobrar la multa por exceso de permanencia, la pérdida del sello de control migratorio sin perjuicio a terceros, es decir, no resguardar adecuadamente el sello de control migratorio. Sabemos que los sellos no pueden ser llevados a nuestros domicilios ni sacados fuera de la entidad, excepto por casos especiales y autorizados por el superior jerárquico. Entiéndase los jefes de jefaturas zonales o los jefes de puestos de control migratorio. En caso que se pierda el sello, que no lo hayan guardado en las gavetas especiales que tienen asignados, podrán ser objeto de sanción con una suspensión. También está no realizar el control migratorio secundario en casos evidentes.
No aprobar por segunda vez una capacitación institucional. Error en el registro migratorio, es decir, que han registrado nacionalidad, vuelo o número de pasaporte o el nombre sin generar un doble registro. También está la anulación del movimiento migratorio y en la consecuente generación del correcto por un error menor y con autorización del superior jerárquico. Finalmente, contamos con las faltas muy graves, dentro de las cuales tenemos realizar el control migratorio de menores de edad sin permiso para el ingreso o salida del territorio nacional. Realizar el control migratorio de mayores de edad con impedimento para el ingreso o salida. Realizar el control migratorio sin la visa respectiva. Recuerden que hay un listado de países que requieren visa para ingresar a nuestro país. Anular el control migratorio real con ocultamiento de los hechos. Simular el movimiento migratorio de ingreso o de salida de un usuario o el propio. La pérdida del sello de control migratorio con perjuicio a terceros. ¿Y cuál es la diferencia con el anterior caso? Que en este caso se va a presentar una denuncia porque haya aparecido el sello en el pasaporte de alguna persona que estaba o impedida de salir o que no realizó el control migratorio. En este caso, como se causa un perjuicio a terceros, dentro de los cuales se pueden contar a la entidad, se realizará el proceso administrativo con una falta de destitución. Así también tenemos realizar control migratorio con documento de identidad falso, o negarse a llevar una capacitación institucional establecida, obviamente, por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Vamos a revisar el último grupo, que es el de inmigración, nacionalización y emisión de documento de viaje. Entiéndase por documento de viaje el pasaporte. Las faltas leves será la demora injustificada en el procedimiento de emisión de pasaportes con perjuicio a un usuario. La demora injustificada en la calificación de cambio de calidad migratoria con perjuicio a un usuario o la demora injustificada en la entrega de los reportes administrativos por los procedimientos de emisión de pasaportes y o cambio de calidad migratoria. Dentro de este grupo de inmigración, nacionalización y emisión de documento de viaje que son sancionados con faltas graves y por ende con sanción de suspensión está entregar el documento de identidad sin haber culminado el procedimiento de registro debido. Y para todos los que hemos visto enrolamiento de pasaportes, por favor les pido que registren la última casilla al momento de activar el pasaporte, al momento de realizar la entrega, para que este documento no sea anulado a los 60 días. El inicio del procedimiento de emisión de pasaportes sin la documentación completa o debida establecida en el TUPA de la entidad. También tenemos el inicio del procedimiento de cambio de calidad migratoria sin la documentación completa o debida que esté establecida en el TUPA de la entidad, el capturar de manera indebida datos, huellas y o pasaporte o cambio de calidad migratoria, la pérdida de la documentación de sustento del expediente administrativo para la emisión de pasaporte o cambio de calidad migratoria y finalmente atender a un usuario para la emisión de pasaporte o cambio de calidad migratoria sin la cita respectiva y o sin la autorización del superior jerárquico. Les recuerdo que hoy en día las personas que vienen para un pasaporte cuentan con una cita respectiva en el día, la fecha y la hora indicada o la autorización del superior jerárquico para poder hacer esta excepción. Y finalmente, dentro de este grupo de inmigración, nacionalización y emisión de documento de viaje, vamos a sancionar con falta de destitución el otorgar indebidamente la calidad migratoria o prorrogar la misma sin cumplir con los requisitos establecidos en las normas administrativas y o legales. Otorgar el pasaporte de viaje sin verificar la correcta identidad del usuario y finalmente introducir documentos falsos en los procedimientos de emisión de pasaporte, cambio o prórroga de calidad migratoria. Quiero hacer una anotación especial en este cuadro de homogenización de criterios y es que si bien hemos establecido cuáles serían los cuatro grupos de acciones
y los 3 tipos de sanciones que son leves, graves y muy graves, también hemos señalado que esta tabla no es única. Y arriba de cada tabla tenemos 2 conceptos, reiterancia e impacto. En caso que ocurra cualquiera de ellas, no es que solo reiterancia e impacto, o sea, puede ocurrir un impacto y no una reiterancia, y si una reiterancia y no un impacto, estas sanciones podrán ser elevadas al siguiente nivel. Así, aquellas que son sancionadas como faltas leves podrán ser sancionadas como graves en caso que se dé una reiterancia, por ejemplo, en la inasistencia injustificada al centro de trabajo o la tardanza al ingreso de trabajo. En caso que no se rinda cuentas de una caja chica asignada, y este sea de gran impacto para la entidad o fedatear indebidamente documentos y generen un impacto en los procedimientos administrativos, no solamente será sancionado con una suspensión, sino que también se puede elevar la sanción a una destitución. Bien, entonces, como dice el dicho, guerra avisada no sanciona servidor. Vamos a ver algunas condiciones de determinación de la sanción según el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil. Y luego de revisar todos los hechos que ya hemos visto que están más o menos enmarcados con esta homogeneización de criterios, esta directiva que la pueden revisar en la página web de la Superintendencia Nacional de Migraciones, vamos a calificar 9 situaciones sobre este hecho. La grave afectación a los intereses generales o los bienes jurídicamente protegidos, como es el control migratorio, la correcta identificación de los ciudadanos, la violación del nivel de protección de datos personales, la imagen institucional, entre otros. El ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, el grado de jerarquía y especialidad del servidor que le infringe, las circunstancias en las que se comete la infracción, la concurrencia de varias faltas porque pudieran ser un delito continuado, la participación de uno o más trabajadores dentro de este hecho denunciado, la reincidencia en la falta, que ya lo hemos indicado, la continuidad de la falta y finalmente el beneficio ilícitamente obtenido. Bien, he hablado del procedimiento, las etapas, los derechos que le asisten, cómo calificamos los procesos administrativos disciplinarios con la homogenización de criterio y la gradualidad de los mismos que los hemos visto en el cuadro anterior. Ahora, lo más importante es que vamos a hablar de los derechos y los impedimentos que tiene el servidor. Creo que tengo un micrófono prendido por ahí. Estoy escuchando a mí mismo. Laura Ramírez, creo. Bueno, ya la apagaron. Gracias. Bien, los derechos que le asisten, como les indiqué a un principio, y cumpliendo las garantías que señala la Constitución, la Ley del Servicio Civil y la Ley de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, tienen derecho, lo más importante, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. También tienen derecho al goce de sus remuneraciones hasta que sean sancionados, que en muchos de los casos no lo son, a la defensa propia o de terceros, por lo tanto tienen derecho a que un abogado los pueda asistir y acceder al expediente administrativo en cualquier momento. Para ello también hemos desarrollado una NAI que señala el derecho de acceso al expediente, sea porque solicitan la lectura del expediente o porque solicitan las copias del expediente. Para ello los invito a que revisen esta NAI de acceso al expediente administrativo disciplinario. ¿Cuáles son los impedimentos? Los impedimentos es de hacer uso, en algunos casos, de las vacaciones cuando se establezcan medidas cautelares, no hacer el uso de la licencia por motivos particulares mayor a 5 días y presentar una renuncia voluntaria. Y dentro de las medidas cautelares que he hablado hace unos minutos, tenemos 2. La primera es separarlo del puesto de trabajo y asignarlo a otras funciones, y la más fuerte es exonerarlo de asistir al puesto de trabajo. En esta última medida cautelar, ojo, exonerarlo de asistir al puesto de trabajo, pero no así al goce de sus remuneraciones. Vamos a ver ahora quiénes son las autoridades del PAT y su rol dentro del proceso administrativo.
He hablado de la primera instancia en el cual participa, como lo ven en la imagen de la derecha, la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios como órgano de apoyo al órgano instructor y finalmente al órgano sancionador. Y esta es la primera instancia, obviamente, que se va a desarrollar dentro de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En caso que no estén conformes con el pronunciamiento final del órgano sancionador, ustedes podrán acudir vía una apelación a la segunda instancia que se desarrolla dentro del Tribunal del Servicio Civil, valga la redundancia, de nuestra entidad, el Servir. Y en caso que no estén conformes con esta sanción establecida por el Servir, podrán iniciar un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, siendo esta la última etapa que pondrá fin al procedimiento administrativo disciplinario. Algunas recomendaciones para ya entrar al espacio de las preguntas está que se les pide revisar el marco normativo aplicable para el correcto desempeño de sus funciones, es decir, revisen sus contratos, el TUPA, que tienen asignado, los memorándum y las disposiciones que den sus superiores jerárquicos. Ante la duda de un desarrollo administrativo que tengan, por favor consulten con un especialista, consulten a su superior jerárquico. No incurran en acciones que pueden ser sancionadas en la vía administrativa o jurisdiccional. No aceptar dádivas de cualquier tipo, obsequios, regalos, presentes, detalles, propinas, estímulos o reconocimientos que puedan otorgar los usuarios. Por favor, en caso que algún trabajador sea objeto de estos, digamos, de estas acciones de que se le entregue un obsequio, presentes, detalles, propinas, inmediatamente póngalo a disposición de la Oficina de Imagen de Integridad Institucional para que se proceda a hacer la devolución del mismo y evitar problemas por parte hacia los servidores de la entidad. Participen en las capacitaciones que promueve la entidad, nos permite refrescar conocimientos y prácticas que nos ayudan a evitar, digamos, demora en los procedimientos administrativos o el faltamiento de la ley del servicio civil. Mantengan un clima laboral saludable con los usuarios externos e internos. Y me refiero a los internos también a nuestros compañeros de trabajo. El respeto es lo más importante que debe existir en casa. Denuncien las irregularidades que ustedes tengan conocimiento ante la Secretaría Técnica, pero les pido que las denuncias sean debidamente documentadas. Les aseguramos que en la Secretaría Técnica mantenemos la confidencialidad del denunciante y conservamos el anonimato de la denuncia. Contestar adecuadamente el descargo en caso de imputación de un PAT. Es muy importante que lo puedan responder de manera adecuada para nosotros poder deslindar responsabilidades que se les pueda iniciar a los servidores. Y finalmente, quiero indicar que el desconocimiento de los deberes y obligaciones no exime responsabilidad a los servidores de la entidad. Y esto no lo dice la Secretaría Técnica, lo dice el Tribunal del Servicio Civil. Bien, tienen ahí los contactos, tienen mi correo electrónico y el teléfono para que puedan formular cualquier denuncia si es que deciden hacerlo de manera particular. Por mi parte, eso sería todo y quedo a su disposición para atender las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Parra. Hacemos la invitación a los participantes para que puedan hacer sus consultas. Aprovechemos, por favor, que tenemos a disposición al doctor Parra. Tenemos el honor de contar con él, así que aprovechemos su participación, su asistencia. Por favor, todas las dudas que tengan, es el momento de absolverlas. Bueno, mientras van llegando las preguntas, quiero aprovechar en compartir con ustedes, los servidores de la entidad, una información muy importante. En la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios tenemos bastante trabajo. En lo que van de estos 5 años de gestión se han iniciado aproximadamente 2.600 expedientes, de los cuales a la fecha ya casi 2.000 y un poco más se han concluido,
pero no somos el serenazgo de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Bajo cualquier mito que se pueda tener, solamente se han llegado a sancionar con sanciones efectivas de suspensión y destitución menos del 10% de estos expedientes iniciados. Nosotros a mucho gusto hemos podido declarar el no al lugar a imponer una sanción porque no es un hecho que corresponda ser sancionado o porque conocemos de manera adecuada cómo se realiza el trabajo que ustedes vienen realizando. Veo mucha gente por ahí que está de Puno, de la Oficina de Integridad, de la DIROP, de la Oficina de Emisión de Pasaportes, he visto ahí de Tarapoto, que de que conocemos cuáles son las labores que ustedes realizan porque los hemos acompañado en frontera, en aeropuerto o las funciones que realizan acá con la emisión de pasaportes. Entonces, queremos darles la plena garantía de que sus derechos son respetados dentro de este procedimiento administrativo disciplinario y no así somos un órgano de persecución para los trabajadores de la entidad. Incluso podemos hacer guías de cómo pueden responder a un proceso administrativo disciplinario. Hay algunos trabajadores que se les ha iniciado y que me han llamado y me han preguntado, doctor Parra, ¿y cómo hago para responder? Bueno, si eres inocente, puedes presentar documentos sustentatorios, puedes presentar o hablar con tu jefe, pero siempre es importante, y por eso lo subrayé hace un rato en color rojo, que presenten el descargo correspondiente de manera sustentada. Dennos las herramientas para poder archivar estos casos. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora sí, Edith, ¿hay alguna pregunta por ahí por interno, por el correo? ¿O alguien se anima a hacer el uso de la palabra? Buenas tardes. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Claudia, Buenas tardes. ¿de Los dónde te saludos de Arequipa, comunicas? Hola, de ¿cómo estás? Arequipa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Una consulta respecto a las sanciones que hablan sobre la demora, por ejemplo, en la resolución de expedientes de cambio de calidad migratoria o evaluación de los mismos. Sabemos que ahorita por estar en esta emergencia y estamos con los plazos suspendidos, lamentablemente, pues los mismos usuarios no están respondiendo a las observaciones que se les hace en el tiempo que debería ser, ¿no? Entonces resulta un poco preocupante ver ese punto, porque, bueno, a pesar de que uno hace su mayor esfuerzo, no necesariamente el administrado responde de la misma manera. Y calculo que también este tiempo que estamos pasando, de alguna u otra forma, será visto de un carácter especial, ¿no? Eso me gustaría saber. Gracias. Bien, Claudia, como verás, la norma o el criterio hemos puesto demora injustificada en el procedimiento de emisión de pasaporte con perjuicio a un usuario. Si ustedes están haciendo algún tipo de calificación de cambio de calidad migratoria, emisión de pasaportes o reportes administrativos y hay una demora injustificada, entendemos que este tema de los cambios de calidad migratoria, cuando son trasladados al servidor, debe tener un plazo para que el servidor responda. Si por A o B el ciudadano no responde o no pide una ampliación del plazo, la recomendación es que ustedes pidan una declaración de abandono del proceso administrativo y se dé por culminado el mismo. Entonces así procedemos a evitar una alta carga en la calificación que tenemos asignado y mostramos una proactividad en el manejo o la administración de los expedientes que se nos han sido asignados. ¿Está bien? Ok, si tenemos alguna Ok. pregunta adicional. Sí, doctor, tenemos una pregunta en el chat de la señora Madalina Reyes Román. Ella consulta, ¿no? En el caso de una investigación que realizan al servidor y este ya ha sido amonestado verbalmente, adicional a ello ha presentado su descargo, ¿es viable que continúe la investigación? Consulta. Bien, cuando la persona manifiesta que ha sido amonestado verbalmente y presenta su descargo, lo que hacemos en la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios es confirmar con el superior jerárquico, mediante un memo, la persona alega que ha sido sancionado verbalmente. Sírvase confirmar sí o no.
¿Ya? Y entonces, si el jefe inmediato nos dice, sí, doctor Parras, señor Secretaría Técnica, nosotros hemos amonestado verbalmente, nosotros procedemos inmediatamente a archivar el caso por el principio de no bis in idem. En caso que que el jefe inmediato no manifieste una respuesta, que se le reitera, y en caso nos manifieste de manera negativa, nosotros procederemos a evaluar aún así los descargos de la persona. Tenga la plena seguridad a la persona que hizo la consulta, que es la señora Madeline Reyes Román, decirles que nosotros aseguramos el pleno derecho de defensa que asiste a todos los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el principio de presunción de inocencia. Por eso nosotros partimos la investigación pensando o con el concepto de que ustedes son personas inocentes y que los hechos en materia de investigación se van a caer. Por eso la mayoría de los casos han terminado con no imponer una sanción al servidor. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, ¿Alguna doctor. pregunta Sí, más? ¿Alguien nuevamente se hacemos anima? la invitación a los participantes, hagan sus preguntas, compañeros y compañeras, ya sea por el micrófono, haciendo uso del micrófono, también pueden escribir sus consultas por el chat. Vamos, los invitamos a que no sean tímidos, no los vamos a sancionar por preguntar. Al contrario, creo que es el momento para que se puedan formular las preguntas con total transparencia y podamos conocer todos cómo evitar imponer un proceso administrativo disciplinario. Veo gente de Tarapoto, de Tacna, de Iquitos, mi amiga Laura Ramírez. Veo de Tacna Carlos Palza, Arequipa, del Callao. Disculpe, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Violeta Quispe. Señora Y, Violeta, ¿de dónde se comunica, por favor? bueno, estoy en Lima, doctor. Ya, bien, le escuchamos. Bueno, a todos creo que nos ha preocupado la noticia sobre la expedición de nuestro pasaporte peruano. ¿A qué se ha llegado a solucionar? Porque la verdad, esta es una imagen que a todos nos hace sentir mal, ¿no? Porque todos somos trabajadores y ¿a qué solución han llegado? Puesto que jamás ha pasado eso, ¿no? O a qué contingencia han llegado, porque esto nos preocupa, porque este es un pasaporte, perdón, es un documento muy importante. ¿Qué decisión han tomado o cómo van a solucionar o hayan solucionado? ¿Podría decirnos usted, por favor? Señora Violeta, debo indicar que esta pregunta que usted ha formulado no es materia de la exposición del día de hoy, porque estoy hablando de procesos administrativos disciplinarios. Lo que usted está consultando es una posición institucional sobre un hecho que ha ocurrido el fin de semana. No voy a responder muy a detalle, pero sí le tenga la plena seguridad que la alta dirección está tomando las actividades correctivas para evitar que este problema vuelva a ocurrir. Y estoy seguro que ya la Oficina de Tecnologías de la Información está tomando las acciones correctivas para que el sistema mantenga su continuidad en los próximos días. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Tarde. señora Violeta. Sí, Brian Flores, ¿verdad? Así es, señor. Muy buenas ¿Cómo tardes, estás, doctor. Brian? ¿Qué tal? ¿De Muy dónde te bien. comunicas? De Lima. Brian, cuéntanos. Sí, mi pregunta es la siguiente. En el tema de la calificación del expediente, si bien es cierto, una vez que toma conocimiento Secretaría Técnica, tiene un plazo para calificar. 9 meses, sujeto a prórroga, 3 meses más. Ahora bien, ¿qué pasaría si Secretaría Técnica en el mes 10º o 11º lo califica y notifica al servidor, ¿no? En ese sentido, eh, el servidor tiene conocimiento que el próximo mes, mm, vamos a ponerlo así, va a caducar la infracción. ¿Podría solicitar la prescripción o caducidad en su procedimiento?
porque en este caso ya no sería responsabilidad del servidor, sino de Secretaría Técnica, me imagino por la sobrecarga laboral, no ha atendido su expediente. Bien, Brian, has hecho una importante pregunta, la voy a responder en dos partes. Primero, señala un plazo de 9 meses y que esté establecido, sí, pero ese plazo que estás señalando, 9 meses, está establecido en la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, para las sanciones que se emiten dentro de los procedimientos administrativos en general. La ley del servicio civil establece unos plazos específicos y establece que son de 12 meses posteriores al inicio del procedimiento administrativo disciplinario y a la notificación que tiene el servidor del conocimiento del inicio de este proceso. Entonces, ese plazo de 9 meses en realidad es 12 porque es un plazo específico para una actuación específica que lo establece, no Migraciones, lo establece Servir a través de la ley y el reglamento. Entonces, nosotros tenemos hasta el día de 11, el mes 11, día 30, para poder calificar el proceso administrativo. Apenas cumpla 12 meses, ya que si por A o B se llegara, en el hipotético y negado caso que llegara a pasar el mes 12, tú como servidor puedes presentar un escrito y decir, señores Secretaría Técnica, señores órgano instructor, solicito la declaración de prescripción porque ya se cumplió los 12 meses desde que he sido notificado y adjuntas tu cargo de notificación. Y nosotros procederemos a declarar la prescripción del proceso administrativo disciplinario y la anulación de cualquier antecedente. Sin embargo, debo indicar que hoy en día en la Secretaría Técnica está la información sistematizada y así se evita de que se pueda prescribir los expedientes porque se hace un seguimiento al trabajo que vienen realizando los abogados de esta oficina. Entonces, igual si en el hipotético y negado caso que pudiera ocurrir, nosotros vamos a respetar tu derecho de que tú presentes el escrito interponiendo la apelación, pero ojo, es a los 12 meses cumplidos, o al año en realidad, de que se te ha sido notificado, no los 9 meses que tú estás alegando, porque esa es una norma general que no se Ese es aplica un, para este ese caso. es un caso, quería que usted me absuelva la duda. Perfecto, no hay ningún No, problema. Nosotros podemos calificar hasta el último día. correcto, pero en este caso, si lo califican al último día y lo notifican después, ¿se podría solicitar la prescripción? La notificación tiene que ser dentro de los 12 meses de iniciado el PAT. La notificación final el pronunciamiento final que tengamos de la sanción o la anulación del expediente administrativo. Así que ten la plena seguridad que vas a ser notificado o que sería la persona esta notificada dentro del plazo establecido. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? ¿qué Un tal? favor. ¿Tienen algún tipo de coordinación con el tipo de asistencia que se realiza porque muchas veces esto conlleva errores? Es decir, cuando laboramos en puestos de control fronterizo, ponen unos Perdón, horarios no muy atípicos, por decir. ¿con quién tengo Sandro la... Vargas, de Puno. Hola Sandro, ¿cómo estás? A ver, Ya. entonces, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es si tienen algún tipo de coordinación con recursos humanos o algo para evitar que el tipo de horario de trabajo conlleve errores. Le cuento lo sucedido. Hay horarios de 14 horas al día y al día siguiente tenemos que hacer otras 14 o 13 horas en el día. Entonces el estado de ánimo y el cansancio no va con el descanso adecuado, ni menos con la distracción y todo eso, ¿no? Entonces, como sugerencia sería bueno coordinar que los horarios diurnos o nocturnos no pasen más de 12 horas y haya tiempo para que uno pueda disipar su estrés, ¿no? Porque esto a veces nos dieron roles que entramos a las 5 de la tarde y salíamos 12 de la noche. Y al día siguiente entramos 6 de la mañana y todo el día, a las 10, 11 de la noche. Y al otro día similar. En Entonces, este, quedarse hasta las 12 y descansar 6 horas, porque uno no va y se acuesta y duerme y se levanta exactito, no. A veces hay horas que van de menos. Que esto en muchas e- veces ha llevado a errores. Y otro ok, problema también es los teclados.
que se clavan o están bastante deteriorados y no permiten, digamos, un buen digitado, ¿no? A pesar de que en las sanciones que han dado, que aparecen en servir, indican que uno tiene que revisar, pero a veces el sistema no permite ya borrar eso, como usted lo dice, ¿no? Borrar ese corregir eso ya no permite. Y hay, Sandro, digamos, datos, perdón, sí. antes perdón que corte. Hay datos que han sido digitados con sexo, masculino o femenino, equivocados, y el sistema arrastraba esos errores y no permitía modificar. Entonces, no sé si han llegado a un acuerdo o han concordado para que eso no suceda. Perfecto, Sandro. Tres preguntas que has hecho o tres comentarios que has hecho muy importantes. Primero, que el tema del cumplimiento de los horarios de trabajo los tienes que solicitar ustedes como trabajadores a su superior jerárquico y este elevarlo a la vez a la Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, acá Edith Soldevilla nos va a ayudar a que tomemos cartas en el asunto sobre el cumplimiento de los horarios de trabajo en las jefaturas zonales. Con respecto a los errores que pueden existir en el control migratorio, y eso voy a reiterar nuevamente la diapositiva que compartí con ustedes hace unos momentos. Yo también he estado con ustedes haciendo control migratorio en frontera. He estado y mis amigos de la jefatura zonal de Trujillo, mis amigos de la jefatura zonal de Tumbes pueden dar fe de ello que cuando han habido fechas importantes he estado con ustedes en lo que hemos denominado los cierres de frontera. Entonces, estas actividades sabemos que pueden existir errores en el control migratorio, como puede ser que ya esté digitado, lo has dicho, el sexo, o un error en el nombre, o un error en el documento del tipo de viaje. Cuando son errores menores, ya sabemos que corresponde a una falta leve, que muchas veces es una amonestación verbal o escrita. ¿No? Y evaluamos el impacto y sabemos que por los horarios de trabajo o la alta carga de cuando ha habido controles en frontera, que ahorita tengo entendido que al estar la frontera cerrada no debe existir esos errores, se puede generar este tipo de problemas al digitar mal o por un tema, digamos, de teclado. En caso que existiera algún error, usted, que por ejemplo me equivoqué en una letra, tienen un parte diario, tengo entendido, donde pueden ustedes también reportar. Entonces así podemos ver que hay una conducta de parte del servidor de poder enmendar ese error que es producto del cansancio, que puede ser producto de la falla técnica o que se cayó el internet o etcétera, etcétera. El libro de incidentes, el libro diario que tienen ustedes, es importante que lo llenen cuando ocurran este tipo de errores porque los puede ayudar para presentar su defensa. Y nosotros hemos estado en frontera, hemos estado en la madrugada con ustedes, sabemos las dificultades que existen en el control migratorio a veces y somos conscientes de esas situaciones y nos ayuda a calificar eh, el cuadro que hemos visto sobre, por ejemplo, circunstancias en que se comete la infracción o el tipo de... el grado de jerarquía y especialidad que puede tener ustedes, si es que son nuevos, por ejemplo, si es que tienen una semana en la oficina se va a entender, pero si ya tienen 3 años, si tienen 5, si tienen 10 años, es un poco difícil que puedan cometer este tipo de errores o que sepan que no pueden, que pueden llenar el libro de diario que tienen en cada puesto de control migratorio. Entonces, si los consideramos, Sandro, igual apóyanos con este libro diario y vamos a revisar con Edith el tema de los horarios de trabajo que tienen o las jornadas que están asignados en las fronteras. Gracias por tu participación. Doctor, tenemos otra consulta en el chat del señor Campos, ¿no? Ya David Campos. lo estoy leyendo. David Campos, ¿de dónde es? De Fernando, Chiclayo. buenas tardes. Napoleón Rivas te saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Señor Napoleón, ¿cómo está? Un Muy buenas saludo tardes. para ¿Qué la ciudad tal? de Chiclayo. Veo Muchas que hacen gracias. una, Sí, veo que hacen estoy una en el puesto de la pregunta. balsa. Está en el puesto de Perfecto. control de la balsa en este momento. En el caso de caídas de sistema, del sistema de movimiento migratorio y se hace la llamada a atención por error del servidor,
Si se hizo ya la llamada de atención, nosotros no podemos tener ningún tipo de sanción y simplemente declaramos el archivo. Pero cuando se hace, digamos, este tipo de procesos y ustedes alegan como servidores que ha habido una falla en el sistema, nosotros procedemos a revisar dos cruces de información. El primero con la Oficina de Tecnología de la Información para que nos confirme si efectivamente hubo una caída en el sistema en la fecha y hora de supuestamente haber ocurrido los hechos. Y dos, revisamos el libro diario que ustedes tienen en los puestos de control migratorio, los puestos de control fronterizo, para ver que esté anotado caída en el sistema, para así nosotros poder declararlo, declarar no al lugar, iniciar un proceso, porque ya es una falla técnica que obviamente no responde a la responsabilidad que tiene cada uno de los servidores. Entonces, sí hemos procedido a evaluar esa situación, señor Campos. Por favor, insisto, llenen ese libro, reporten esas caídas de sistema, que nosotros con informática lo corroboramos. Bien, una última pregunta por ahí? No son caídas del sistema. ¿Qué son, señor Campos? Bueno, si ha habido fallos con el registro, por favor, procedan a registrarlo, digamos, si tienen ustedes conocimiento, vamos a registrarlo en el libro que tienen en los puestos de control migratorio. Igual se va a hacer la verificación con la oficina de TICE para que pueda, o TIC para que nos pueda informar si es que hay algún reporte de aquel registro que usted dice que no se queda grabado en el sistema. Bien, una última pregunta, por favor, para ir ya cerrando la clase el día de hoy. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Buenas noches, doctor. Hola, ¿con quién Hola. tengo el gusto? Gladys Vargas de la Jefatura Zonal de Puno. Tengo una pregunta. Sí, Gladys, Eh, adelante. en el caso de un proceso administrativo disciplinario que Servir ha dispuesto la anulación o le ha dado la razón al trabajador, ¿la anulación de los antecedentes en recursos humanos es de oficio o lo tiene que solicitar el trabajador? Y otra pregunta más, en el proceso administrativo disciplinario, luego de toda la investigación hay un informe final que emite la Secretaría Técnica. Ese informe final debe ser notificado al trabajador. La pregunta es si se puede prescindir de la notificación al trabajador y no darle la opción en el derecho de defensa de hacer un informe final y se puede imponer de frente la sanción, o si necesariamente se tiene que notificarle al trabajador. Pienso que se debería notificarle al trabajador dado que está dentro del derecho de defensa. Perfecto. Dos ¿En qué caso preguntas. se omite esa notificación? Perfecto, dos preguntas. La primera, si nosotros procedemos a la anulación del registro cuando es dado por parte de servir el derecho, digamos, reconoce que la inocencia del trabajador, sí. Nosotros no hacemos ningún registro, y eso lo he indicado hace un rato, si es que servir no nos confirma la resolución o en caso que pasado los 15 días o los 20 días para presentar la apelación, el servidor no lo efectúa. Entonces procedemos recién a inscribir ahí la sanción. En caso que sea inscrito y que el servir nos ordene o el Poder Judicial nos ordene la nulidad de lo actuado, nosotros procedemos a borrar el registro que tiene ante el Registro Nacional de Sanciones y Instituciones del Estado. Y en el segundo caso, lo que ha preguntado si es que el informe que emite la Secretaría Técnica hacia el órgano sancionador, el informe que emite la Secretaría Técnica es en calidad de órgano de apoyo,
No somos órganos del proceso administrativo disciplinario. Es el órgano instructor y el órgano sancionador. La Secretaría es solamente un órgano de apoyo. ¿Qué es lo que señala lo normal de un proceso? Es que sí se les debe notificar ese informe del órgano instructor para que ustedes procedan a hacer el informe final. Sin embargo, el servir, ojo, no migraciones, el servir en un informe técnico ha señalado de manera clara que en caso que sea comprobada la falta, con medios de prueba de sustento y bajo responsabilidad del órgano sancionador, puede emitir directamente la sanción sin contar para ello con la presentación del informe oral, pero deberá de sustentar dentro de la resolución los motivos por los cuales ha prescindido del informe oral y para ello también asumirá la responsabilidad en caso se declare la nulidad del mismo. Tenga la garantía que se está dando todo el cumplimiento de las etapas del proceso administrativo y se está respetando el derecho a defensa de todos los servidores de la entidad. Gracias. Buenas noches. Sobre la pregunta que le hicieron anteriormente. ¿Aló? Sí, No sé si Sandro. me escucha. Sí, Sí, Sandro, ¿de dónde te comunicas? De Puno, de Puno. Sandro, sí, adelante. ¿Qué sucedería si, bueno, se da la sanción, se da todo, se apela al servir y el servir, además de declarar, digamos, nula esa resolución, declara que se pague un monto al servidor? ¿Deben cumplir con eso? Sí, no, ¿por qué? Para señalar, el servir solamente tiene competencia para declarar la nulidad de los procesos administrativos disciplinarios, no así impone sanciones administrativas como la imposición de multas a favor del servidor. Perdón, no una multa, sino, pongamos, la falta fue, digamos, la suspensión de un mes. Se apeló. Ya fue suspendido un mes. Pero el servir declara nulo todo ¿no? Y ordena además que se pague, ¿no? Con resolución. Insisto, el servir solamente declara la nulidad de la sanción. En caso que tú pidas la reposición de ese mes que ha estado suspendido, podrás iniciar y presentando en un procedimiento aparte, que ya no tiene que ver la Secretaría Técnica, la gestión interna con la Oficina de Recursos Humanos y todo el equipo que está acá de la Oficina de Recursos Humanos. Estoy seguro que te van a analizar de manera adecuada tu solicitud y se pronunciarán al respecto. Y si no ha habido pronunciamiento, si no hubo pronunciamiento. Tú puedes solicitarlo, tienes que hacer el seguimiento porque tienes que haber presentado ese pedido por escrito. Si tienes el cargo, puedes presentarlo por escrito para que se te dé la respuesta correspondiente. Ya, gracias. ¿Ok? Muchas gracias. Bien, Edith, hemos llegado entonces al final de la exposición. Quiero agradecerles a todos por el tiempo. Vamos casi 1 hora con 20 minutos. Muchas gracias por haber aceptado la reprogramación. Cualquier cosa, ya tienen mi teléfono, los anexos, el correo electrónico para que me puedan escribir. Estamos para apoyarlos, para resolver los procedimientos administrativos disciplinarios. Lo más importante es que ustedes tienen la plena seguridad de que se les va a respetar sus derechos y las garantías de la transparencia del desarrollo de los procedimientos administrativos disciplinarios. El objetivo de esta charla no es asustarlos, es brindarles información para prevenir y evitar el cumplimiento de faltas que pueden ser sancionadas con un proceso administrativo disciplinario. Así que me despido de ustedes. Muchas gracias nuevamente y gracias, Edith, por la invitación. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Fernando Parra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Solamente quería comentar a los participantes que el material que usted ha podido proyectar el día de hoy también lo vamos a compartir a través del campus virtual para que lo puedan revisar con calma, con precisión. Ahí van a encontrar las normas que el doctor ha citado. Y en todo caso también la grabación la vamos a colgar el día de mañana para que puedan repasar la conferencia que se ha realizado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Parra, muchas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.